Bueno, en este video vamos a aprender hoy sobre las unidades de superficie o área. Entonces, primero tener en cuenta que estas unidades de superficie, como estamos hablando del área, se dan en unidades cuadradas. Y que para esto pues vamos a utilizar las unidades de longitud del mismo sistema. Entonces, aquí tenemos una imagen donde tenemos las unidades de longitud y como estamos hablando de superficie, pues están al cuadrado. Entonces recordemos que nuestra unidad fundamental para medir es el metro cuadrado, porque estamos hablando de superficie. Entonces, dentro de estas unidades de superficie o unidades de longitud, tenemos unas que son más grandes y otras que son más pequeñas. Esas que son más grandes las conocemos como los múltiplos. ¿Y cuáles son estas? En este caso, pues las que son más grandes que el metro cuadrado. Entonces, ¿cuáles son más grandes? El decámetro, el hectómetro, el kilómetro y el miriámetro. Estas se conocen como múltiplos. Y las más pequeñas que el metro se conocen como submúltiplos. ¿Que cuáles son? El decímetro, el centímetro y el milímetro. Y están al cuadrado porque estamos hablando de superficie que tiene que ver con el área. Ahora vamos a aprender cómo podemos convertir o pasar de una unidad menor a una mayor o de una mayor a una menor. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esta imagen que tenemos aquí. Entonces, siempre que estamos pasando de una unidad más grande a una más pequeña, vamos a multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque estamos hablando de, en este caso, unidades de superficie, que siempre se divide por 10, pero al ser al cuadrado, porque estamos hablando de al cuadrado, entonces sería 10 por 10, que en este caso es 100. Por lo tanto, por eso siempre vamos a multiplicar por 100. Siempre que pasemos de aquí a aquí por 100, luego por otros 100, por otros 100, dependiendo a dónde vamos a llegar. Y cuando estamos pasando de una unidad más pequeña a una más grande, vamos a dividir, estos dos punticos significan división, a dividir entre 100. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. Entonces observemos primero aquí el ejemplo que tenemos aquí. Dice, vamos a pasar de una unidad menor a una mayor. Entonces dice que se divide por 10 tantas veces como casillas haya en la unidad de otra. Y recuerden que dividir no es por 10 exactamente, sino que como estamos hablando al cuadrado, por eso 10 por 10 me da 100, entonces dividimos eso entre 100. Entonces vamos a mirar este ejemplo. 93 milímetros, miren que está en la unidad pequeña, o sea que es un submúltiplo, y vamos a pasarla a centímetros, o sea que de aquí vamos a pasar acá. ¿Qué quiere decir que vamos a hacer con esto? Entonces dice que a dividir ese 93 entre 100. Listo, para poder obtener y saber cuánto nos da. Dice que como entre milímetros y centímetros solamente hay una casilla, se divide por 100. Ahora vamos a dividir eso. Dice que para mayor facilidad vamos a imaginarnos que hay una coma después del 3. Recuerden que todo número entero se puede escribir como un decimal. ¿Qué quiere decir eso? Que este 93 yo lo puedo escribir como un decimal. ¿Y de qué forma yo lo puedo escribir? Pues lo puedo escribir como un 93,0. Recuerden que un 0 después de la coma pues no tiene validez, no tiene mucho sentido, pero ese número entero es el 93. Entonces un número entero lo puedo escribir como decimal y lo escribo de esta forma. Y como yo voy a dividirlo entre 100, lo que yo hago es correr la coma. Correr la coma, ¿cuántos lugares? Dependiendo de lo que me digan los ceros por los cuales voy a dividir. En este caso, como voy a dividir por 100, y el 100 tiene dos ceros, entonces corro la coma 2 posiciones hacia la izquierda. Entonces vamos a correr la coma que está aquí y la vamos a correr hacia la izquierda. Entonces contamos las posiciones, en este caso sería 1 y 2 y nos va a quedar adelante. Es decir, que nos va a quedar aquí la coma, pero la coma solita no puede ir ahí adelante sola. Entonces yo siempre le pongo un 0 adelante, 0, y 93. 0,93. Y en este caso pasé de milímetros cuadrados a centímetros cuadrados. Entonces le pongo centímetros al cuadrado.
Y de esta manera pues ya nos queda convertido de 93 milímetros al cuadrado a centímetros cuadrados, es decir que tenemos 0,93 centímetros al cuadrado. Que es lo que tenemos aquí en el resultado. Miren, 93 dividido 100. Lo único que hacemos es correr la coma. Recuerden que primero pues lo expresé este entero como un decimal poniéndole coma 0. Y luego lo que hice fue correr la coma 2 lugares porque tiene 2 ceros. Entonces sería 1 y 2. Y como la coma solita no puede ir ahí adelante, entonces le pongo 0. Y de esa manera ya hice la conversión. Ahora vamos a pasar de una unidad mayor a una menor. Desde una más grande a una más pequeña lo que hacemos es multiplicar. Y en este caso pues vamos a ir multiplicando por 100. Recuerden que no es 10 sino 10 al cuadrado que es 100. Entonces vamos a pasar 75 kilómetros a metros. Mire que tenemos que correr varias casillas de acuerdo a la imagen. Estamos desde kilómetros y vamos de aquí, luego por 100, luego por otros 100 y luego por otros 100 hasta que lleguemos a metros. Entonces siempre que multiplicamos por 100 lo que hacemos es a la cantidad aumentarle los 2 ceros. ¿Listo? Entonces al kilómetro multiplicar ese número que vamos a multiplicar lo multiplicamos por 100 y le aumentamos 2 ceros y así luego 2 ceros y luego otros 2 ceros. Vamos a observar cómo nos quedaría. Entonces tenemos 75 kilómetros a metros. Entonces primero a hacer la primera multiplicación. Sería 75 cuando pasamos de kilómetros a hectómetros. Sería entonces 75 por 100. Si multiplicamos 75 por 100, en este caso nos va a quedar el mismo 75, pero le agregamos 2 ceros. Es decir, 7500. Pero como no está o no va a quedar allí en hectómetros, sino que tenemos que llegar a metros, volvemos y multiplicamos otra vez por 100. Y si multiplicamos por 100 nos quedaría en decámetros. Entonces vamos a multiplicar por 100 y multiplicar por 100 es agregarle otra vez 2 ceros. Entonces agregamos 2 ceros de nuevo. Y como no va a quedar allí, sino que tengo que llegar a metro, entonces multiplicamos otra vez por 100, es decir que agregamos otros 2 ceros. Entonces vamos a agregarle de nuevo 2 ceros. Y ahora sí, ya multipliqué esta cantidad que era el 75, primero por 100, luego por otros 100 y luego por otros 100, que es lo mismo que tenemos aquí. Cuando yo multiplico 100 por 100, me da 10.000 y 10.000 por otros 100, pues me da 1.000.000. Y ahora sí lo que hago es ponerle pues la cantidad de 0 y de esta manera ya pasé de kilómetros a metros. A metros cuadrados, kilómetros cuadrados, a metros cuadrados. Entonces le ponemos m, que significa metros, y le ponemos al cuadrado. Entonces ahí tendría en este caso, los punticos, 75 millones en metros cuadrados de superficie. Vamos a observar entonces la respuesta, que aquí está. 75 multiplicamos por 1.000.000, ya les mostré por qué, porque tenemos que correr la cantidad de ceros que dice aquí. En este caso estábamos de aquí, vamos a pasar hasta acá, entonces por 100, luego 100 por 100, 10.000 y 10.000 por 100, 1.000.000. Por eso es que me quedan con esa cantidad de ceros, que en este caso son 6 ceros. Ahora vamos a resolver los ejercicios prácticos. Entonces empecemos con el primero. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta la imagen para que verifiquemos dónde estamos y hacia dónde vamos. Si es a una unidad más pequeña o un submúltiplo, entonces vamos a multiplicar. Pero si es a una unidad más grande, entonces vamos a dividir. En este caso siempre entre 100. Listo, entonces vamos a verificar 345 hectómetros. Entonces vamos a mirar dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces estamos en hectómetros y vamos a centímetros. Miren que vamos de una más grande a una más pequeña. Entonces, ¿cuántas posiciones son? Entonces tenemos que multiplicar por 100. Recuerden que multiplicar por 100 es ir agregando la cantidad de ceros que tiene. O sea que de aquí hasta aquí agregamos 2 ceros, de aquí hasta aquí otros 2 ceros son 4, de aquí hasta aquí otros 2 ceros son 6 y de aquí hasta acá
son otros 2 ceros, serían 8 ceros a la cantidad. Entonces vamos a escribirlo acá. Entonces 3. Entonces nos quedaría de esa manera. 345 hectómetros a centímetros cuadrados. Lo que hacemos es poner la cantidad de ceros. Ya vimos que eran 8 ceros, entonces ponemos el número y le ponemos los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de esa manera solamente ubicamos puntos. Recuerden que los puntos se ubican teniendo en cuenta el valor posicional, unidades, decenas, centenas, punto, y luego asimismo cada 3 cifras vamos ubicando el punto para poder leer la cantidad, y luego pues ubicamos la unidad de medida, que en este caso es centímetros al cuadrado. Ahora vamos a hacer la siguiente. La siguiente dice 2760 metros cuadrados a decímetros cuadrados. Entonces observamos la imagen, vamos de metros a decímetros, o sea, de una unidad grande a una más pequeña. Entonces simplemente lo que hacemos es multiplicar por 100, es decir, agregar 2 ceros a la cantidad, y por eso es que nos queda en este caso, tenemos 2760 metros cuadrados y lo vamos a pasar a decímetros cuadrados. Entonces simplemente lo que hacemos es dejar el número 2760 y agregamos los 2 ceros. De 2760 y agregamos los 2 ceros y ubicamos los puntos. Quitamos esto de aquí. Y ahora si ubicamos la unidad de medida, que en este caso es decímetro al cuadrado. Ahora vamos a hacer la siguiente. La siguiente dice que tenemos 407 milímetros y la vamos a pasar a decímetros, es decir, vamos de una unidad más pequeña a una más grande. Por lo tanto, aquí tenemos es que dividir. Ya vamos a dividir entre 100 y vamos a mirar entonces cómo dividimos. Entonces, 407 y vamos a dividir, entonces vamos a mirar cómo nos quedaría. Estamos en milímetros y vamos a pasar a decímetros. Entonces miramos, nos ubicamos en milímetros y vamos a pasar a decímetros, es decir, que vamos a dividir primero por 100 y luego por otros 100. O sea que vamos a correr la coma 4 veces. Recuerden que cuando dividimos es como correr la coma 4 veces, 4 posiciones. Primero 2 y luego otras 2. Entonces vamos a mirar cómo nos quedaría, porque tenemos una cantidad entera. Entonces tenemos 407. Recuerden que eso lo convertimos en decimal, es como si tuviéramos una coma aquí y un 0 aquí. Entonces listo, vamos a correr la coma, 2 posiciones hacia la izquierda. Entonces nos va a quedar entonces una posición, otra posición, y nos va a quedar entonces primero 4,07. Pero como tengo que correr la otra posición porque tengo que pasar es de milímetros a decímetros, entonces tengo que correr las otras 2 posiciones. Entonces lo que yo hago es, vuelvo y corro, pero como aquí nada más tengo una sola posición, aumento un 0. Pero como la coma solita delante del 0 no me puede quedar, entonces pongo primero 0, luego el 0 que aumenté, y el 4, y el 0 y el 7. Listo, y de esta forma ya tengo el número dividido, en este caso, primero entre 100 y luego otra vez entre 100. Y ahora sí le ponemos la unidad de medida. Bueno, en el último ejercicio tenemos 338 kilómetros al cuadrado y tenemos que pasar a decímetros cuadrados. Entonces recuerden que nos ubicamos donde estamos en kilómetros cuadrados, tenemos que pasar a decímetros, es decir, que vamos de una grande a una más pequeña y vamos a multiplicar. Entonces multiplicamos agregando ceros, 2 ceros, 4 ceros, 6 ceros, 8 ceros. Entonces agregamos los 8 ceros a la cantidad. Y nos va a quedar entonces en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ubicamos los puntos. Y la unidad de medida, que en este caso es de n, decímetro.